Estamos aquí en su programa El Nuevo Rumbo de México. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo que conoce mucho sobre los temas de agricultura orgánica, don Enrique Gálvez García. Don Enrique Gálvez García, que bueno, es muy conocido en esta ciudad, de alguna forma ha sido también profesor investigador en la Universidad de Quintana Roo. Así estuve un rato trabajando por ahí con la carrera de turismo alternativo y bueno, después trabajando ya con algunas organizaciones en ecoturismo y finalmente fuimos pasando al tema de sistemas agroforestales. Y uno de los temas que hoy queremos platicar con ustedes, debatir y analizar sobre todo es qué va a pasar a nivel federal con las nuevas con la nueva agenda en temas de agricultura, con este nuevo modelo de los nuevos delegados, los nuevos coordinadores, qué va a pasar con Zagarpa, con todas estas instancias, porque de alguna forma esta nueva administración federal está buscando retomar algo que era la suficiencia alimentaria que tenía este país. Sí, yo creo que eso es clave, es fundamental. Realmente no hemos necesitado de pasar por programas sin hambre o cosas de ese tipo. Habíamos sido hasta exportadores de alimentos, ¿no? Bueno, y ahora México tuvo en la época de quien la historia no lo quiere, bueno, por así decirlo, de Porfirio Díaz, un peso a peso. O sea, el dólar costaba lo mismo que un peso mexicano y exportábamos alimentos, teníamos sobreproducción y eso que fue hace muchos años, y hoy con toda la tecnología nuestro peso está 19 pesos abajo y pues no hay organización, como que el campo tuvo un problema de malas prácticas. Yo creo que hay varias cosas. Un aspecto muy importante es, por ejemplo, cuando se despierta todo el tema de la revolución verde y toda la tecnología que se impuso para elevar la producción, lo cual fue bastante bueno. Y eso ha llegado al extremo de ser ahora causante de muchas enfermedades, de muchos problemas ambientales y problemas de salud humana, ¿no? Sí, el tema de uso de pesticidas, acaricidas, fungicidas, sobre sí, todo la contaminación, por ejemplo, el caso de Bacalar, caso de la pues Ribera del Río, ¿no? O sea, nuestra propia bahía de Chetumal. Así es. Y ha habido también otra cuestión política. Creo que hace algunos 6, 7 sexenios se impulsaban organizaciones de productores, organizaciones, todo era a nivel de organizaciones. Y empezó a ocurrir que también los líderes de las organizaciones empezaron a corromper, ¿verdad? Y entonces empezaron a romper ese modelo de organizaciones de liderazgos muy fuertes, y la manera más práctica de romperla fue empezar a dar apoyos de manera individual, donde el mismo productor ya no necesitaba de su organización para poder conseguir los apoyos. Podemos decir que se prostituyó, se volvió clientelar, se volvió un elector de cada proceso. Pues sí, eso fue lo que fue ocurriendo. Surgieron programas como Cedesol, ¿no? Que por ejemplo, mientras más niños tenías, pues más apoyos tenía por niño. Sí, eso fue y gravísimo. Muchos pues ya no querían trabajar. Eso hace mucho daño. Hace 2-3 años estábamos haciendo un diagnóstico en algunas comunidades del Poniente Bacalar y encontrábamos, el diagnóstico estaba destinado a identificar necesidades o cómo apoyar a las madres solteras. Y era terrible porque llegaban las 3 primeras filas de la casa ejidal donde nos reuníamos, eran de puras madres muy jovencitas con 2-3 niños. Pero todos estaban en Prospera, ¿no? O en oportunidades. Pues sí, pero además eso hacía que incluso los varones no se hicieran ninguno responsable, porque no les hacía falta, ¿no? Pues sí. En ese año yo chequé las estadísticas y teníamos alrededor de 25% más nacimientos de lo normal que tenía, de la tasa normal que tenía Quintana Roo. O sea que había fomentado más este tema y sobre todo el tema de las comunidades es donde más esto se lleva a cabo, esta práctica. La falta de comunicación, la falta de opciones. Dígame qué hace un adolescente con tantas hormonas desordenadas, alteradas, en una comunidad donde no hay nada, ni se fomenta el deporte, no hay en qué distraerse. Y lo peor, la falta de empleo. La falta de empleo, y hemos perdido mucho conocimiento y mucha tradición de la producción de campo, ¿no? La gente dice, pues para estar como mi papá, pues mejor me voy, ¿no? Entonces todos se salen. Si hacíamos una gráfica de población, estaban los niños y estaban los viejos,
pero no estaban los jóvenes. Bueno, es que están en Estados Unidos. Si nosotros hacemos un O en recorrido playa. en el estado de Quintana Roo, en la zona de Laguna Guerrero, la zona de la Ribera del Río Hondo, generalmente la gran mayoría de jóvenes están en los Estados Unidos trabajando en los empleos mal pagados, se están juntando y están haciendo su casa. Es aquí como que su proceso de jubilación a corto plazo, o a menos que sean deportados. Y como usted dice, la gente de la zona maya pues son los que más sufren el proceso de transculturización en Cancún, en Playa del Carmen. Claro. Hay un tema que es bastante grave y voy a aprovechar el micrófono para comentarlo. Hace unos 5 años que vengo planteando la urgente necesidad de universidades rurales con modelos económicos y simples. Para estudiar la universidad no necesitamos un edificio, ni necesitamos 80 maestros, y menos un sindicato de y sobre profesores. todo con la tecnología ahorita. Exactamente, hacia allá iba. La misma preparatoria, en la tarde puede ser el edificio de la universidad. Con el maestro antes era el poseedor del conocimiento, ahora no, el conocimiento está en la internet. Es universal. Podemos ir a la biblioteca que queramos. Bueno, ese modelo lo hacen los telebachilleratos ahorita. Bueno, en parte, creo que les hace falta algunos elementos por ahí. El asunto es que ética, valores, principios y actitudes no se pueden sustituir por el internet. Necesitamos una gente con valores fuertes ahí que esté dirigiendo el proceso de aprendizaje, y no necesito muchos maestros. ¿Cuál sería entonces en este caso el modelo educativo? O sea, el enfoque, ¿qué carrera sería la diseñada para una muy importante es que yo revisé cuántos alumnos y cuántos maestros habían por generación en la UCRO en la carrera de ingeniería ambiental o en la ingeniería de manejo de recursos. Me fui al tecnológico de Chetumal, cuántos habían en biología, y me fui al tecnológico de la zona maya para ver cuántos habían en sistemas agrícolas. Lo terrible es que no hay alumnos en esas áreas. No, son las bases. Y son de las áreas de producción y de manejo de recursos. En biología están en extinción prácticamente. Así es. Aquí en el Yo creo que quedamos pocos. Entonces, no hay gente que esté, o carreras, o mejor, estudiantes que estén interesados en el tema de recursos, de producción y demás. Estamos abandonando. Todos están en idiomas, o están en internet, o digo, en cómputo, o están queriendo ser abogados. El modelo de ser funcionario de gobierno en lugar de ser un productor. Pero porque esto fue lo que de alguna forma durante muchos años el Estado mexicano acostumbró o por ahí dictó la línea, como diríamos. Tuvieron políticas una de política de acabar gobierno con este tipo de cosas y de llevar a la gente a los centros urbanos, ¿no? Pero hoy en día el detalle es que, bueno, no tenemos producción sustentable en el campo. Dependemos de todo, hasta de lo más básico. Lo que yo planteo en este modelo fue a partir de que empecé a detectar en 5 bachilleratos de las zonas rurales que el 80% de los egresados del tercer año no quiere estudiar. Y del 20% que quiere estudiar, lo logran 2 o 3, y uno se titula y los otros y no encuentra chamba. O sea, no representa una oportunidad, una inversión en irse a estudiar. Entonces, ¿qué necesitamos? Un modelo de carrera que les pueda dar respuesta ya, y aquí aprovechar 2 cosas. Traemos una cultura productiva, que es la cultura en la que nos creamos con nuestros padres. Si somos hijos de apicultores, no le tenemos miedo a las abejas, nos zumban por todos lados y la casa entera huele a miel. Sabes manejar el ahumador, sabes quién la compra, sabes cómo se voltean, cómo se llevan, cómo se traen y todo. Pero no hay la capacitación ya en el modelo de la comercialización, el modelo de hacer la empresa. Ese sería un tema que habría que ir trabajando, y yo incluso pensaba que ahí empezáramos a trabajarlo con las muchachas, ¿no? Si las muchachas les gusta el campo, perfecto, pero si no, también meterlas en esa línea. Si el hijo del ganadero, que es su cultura productiva son vacas, le empiezan a zumbar las abejas, estoy seguro que sale corriendo y no sabe qué hacer. Pero el hijo del apicultor, cuando vea una vaca que se le viene, tampoco sabría qué hacer, porque tenemos culturas productivas diferentes. Y en la prepa... Sobre todo diferentes partes de la República que han llegado a Quintana Roo. Así es. Habíamos cometido errores en ese sentido porque no hemos sabido cómo aprovechar y cómo adaptarnos a este tipo de lugar. Entonces, cuando yo aprovecho la cultura productiva de niño y de joven, y aprovecho lo poco que hayas aprendido en bachiller,
un poco de internet, bajar información, sistematizar, hacer exámenes, trabajar en grupo. Junta esas dos cosas, tu cultura productiva con lo poco que aprendiste ahí. Y en 2 años más tengo un profesionista como un técnico productivo. superior universitario, por así decirlo. Más o menos un modelo de ese tipo. Bueno, continuando aquí con este programa, El Nuevo Rumbo de México, se incorpora don Gilmer Arroyo, quien es el director de Milpa Maye. Bueno, continuando con el tema, tú has estado muy metido en el tema de la producción en el campo, ¿no? Platicando con el profesor. Un tema es cómo hacer esa sinergia para que los jóvenes logren capacitarse en la producción en el campo quintanarroense. No hablamos hace ratito del tema de que México importa más de lo que produce y antes exportábamos. ¿Cómo les ha ido a ustedes con este modelo en asociación con las comunidades que les producen habanero? Sí, mira, yo aquí lo que considero que tenemos que hacer, lo que Enrique bien ya ha comentado, ¿no? Él platica de las grandes experiencias que tiene, porque tiene mucha experiencia en la parte universitaria, entonces un rato. Bastante. Y creo que la clave va a ser en esa parte del grupo de jóvenes que ya están en la etapa universitaria, ya estudian una carrera. Es ahí donde se le tiene que empujar más el concepto, la filosofía de que sean emprendedores para empezar. Yo creo que el tema aquí es más de emprender, pero emprender no significa propiamente que tengas que poner forzosamente tu empresa, o sea, o un negocio, sino que emprender es que seas innovador, que inicies algo. Puedes ser emprendedor, digamos, siendo trabajador de una empresa, puedes ser emprendedor, es decir, que des iniciativas. Creo que se resume más todo en esa parte del emprendimiento. O sea, si empezamos a provocar que nuestros jóvenes que están a punto de salir de una carrera se conviertan en jóvenes emprendedores, independientemente de qué carrera, no importa la carrera que sea, eso les va a permitir tener una visión muy diferente de la vida, y eso cambiaría prácticamente lo que acabas de comentar ahorita, Ramón, que antes, por ejemplo, México, pues la tendencia era que era más rico, se veía como que más rico, producía más, exportaba más, vamos a llamarlo así. O sea, ganabas menos, pero comías mejor. Había más riqueza, ok, vamos a llamarlo así, había más riqueza. Yo pienso que en ese sentido lo que se tiene que hacer es que debemos nosotros como mexicanos, sobre todo desde el área más, sobre todo los jóvenes que vienen ahorita impulsando mucho el país, tienen que convertirse en jóvenes más emprendedores. Yo así lo vería. Bueno, pero habría que diferenciar el tema de emprendedores no como una justificación para que, como no generamos empleos en el país bien pagados, pues vamos a generar el tema del emprendimiento para que sea una justificación. Pues digo, si no generamos empleo, bueno, ahora todos van a ser emprendedores, y eso también pues es parte de un vicio, si lo queremos llamar así. Pero tiene sus pros y contras. Pero yo te decía, o sea, es que ser emprendedor no necesariamente tienes que considerar que tienes que irte a poner una empresa. O sea, puedes ser empleado de una organización, de una empresa, de donde sea, y desde ese punto generar emprendimientos, es decir, innovaciones. A eso voy, o sea, ese es el enfoque que le quisiera dar, ¿no? Yo creo que es lo que estamos platicando aquí es el tema de qué va a pasar en esta nueva administración federal, porque algunos de los puntos que han tocado mucho parte de los secretarios de este nuevo gabinete de Andrés Manuel López Obrador es el tema de volver a hacer que este país vuelva a ser un productor autosuficiente. Pero México tiene las condiciones perfectas, pero todavía estamos en un tema muy, muy antiguo, y pues vemos que otros nos van ganando. En tu caso has estado muy metido en el tema de la producción en el campo, en un nicho muy interesante, muy peleado, porque Yucatán pues era siempre el líder en habanero, y ahora pues Quintana Roo está destacando el tema de la exportación. O sea, digo, no hay enemigo pequeño. Claro. Fíjate, sí comprendo esta situación que comentas, ¿no? El cambio de gobierno ahorita, la nueva filosofía, que de verdad yo no sé exactamente cuál va a ser, o sea, porque en la campaña era una filosofía, en la pre-campaña, luego en la campaña, post-campaña, en este caso, en este lapso de tiempo en donde tenemos un presidente electo que ha dado mensajes de cierta manera, ya eso me hace pensar que ya en función
no sé, no estoy muy seguro qué esperar, o sea, y la verdad es que no lo sé, la verdad es que no te diría. Pero yo considero que esperemos lo mejor, vaya, vamos a esperar lo mejor. Para nuestro país necesitaba un cambio, definitivamente no van a ser cambios en donde como varita mágica todo se vaya a resolver, o sea, eso, claro. Quien piense eso, que viene el presidente Andrés Manuel viene con una varita mágica a resolver todos los problemas de México, eso es imposible, no se puede, ¿no? Sí. Entonces, para empezar hay que quitarnos esa idea de la cabeza de que va a tener que ser todo muy, muy rápido el cambio, ¿no? Y no va a ser posible que todo se haga Pero así. el tema de la planeación a futuro, bueno, estamos viendo dos partes muy diferentes, ¿no? La parte académica, con la visión que hay en base a una investigación, y tú la parte, pues, en donde están ahora sí, la competencia en los agronegocios. Mira, el tema de los agronegocios y las competencias, la verdad es que es bonito que existan muchas empresas que estén haciendo esa labor. Caso nuestro, por ejemplo, en la cuestión de la producción agrícola, específicamente para los chiles habaneros, para las exportaciones, por ejemplo, pues pueden haber muchas empresas que hagan ese trabajo. De hecho, la demanda internacional es muy grande, entonces, y cada vez se utiliza más ese producto, así que no hay problema por el tema de la competencia. Si vamos a tomar en cuenta lo que decías al principio del tema gobierno, las expectativas, el tema empresarial, nosotros en la expectativa como agronegocios, creo que lo que tenemos que hacer ahorita nosotros es tender los puentes en donde podamos acercarnos con los funcionarios nuevos del gobierno federal y hacer los planteamientos como organizaciones empresariales, decirles, ¿sabes qué? Esta es la visión que tenemos desde el sector empresarial y unirnos los empresarios. Y es lo que está funcionando, o sea, no vengas exacto, a inventar el hilo negro. Esa es la visión que tenemos. No importa que mi competidor, vamos a decirle que también produce habaneros o algún agronegocio o algún producto, no importa que sea, digamos, mi competidor, lo que tenemos que hacer es unirnos como las cámaras empresariales en este caso, y entonces plantearles a los gobiernos, decirles, ¿sabes qué? Esto es nuestra visión, pero empoderar al sector empresarial a que dicte la pauta, porque si nosotros como sector empresarial le dejas la pauta o que decidan ellos qué hacer, pues para empezar yo creo que no hay mucha mentalidad la actividad de negocios, bueno, en la parte otra cosa, de estas personas, ¿no? No sé. No es la función en este caso del gobierno, por ejemplo, de la Zagarpa, ¿no? Tiene que regular el cuidado y la alimentación, la producción y todo, pero pues no puede regular el modelo de negocio porque... Claro, porque mira, perdería toda la esencia. Porque vamos a hacer la esencia, lo que te decía, porque tenemos un presidente, por ejemplo, que su perfil no es el negocio, o sea, los negocios, el emprendimiento, no es ese tipo de emprendimiento. Él es emprendedor, ¿en qué sentido? Pues que nunca se dejó y siguió y hasta que consiguió, que eso también es parte del ser emprendedor, o sea, no rajarse, persistente y permanente, y consiguió lo que quería, ya está. Pero su perfil desde el punto de vista de los negocios, de la microeconomía, macroeconomía, no es propiamente ese perfil. Él tendrá que rodearse de gente que tenga esos conocimientos. Tiene un Alfonso Romo ahí que es el maestro de los negocios en temas que lo puede orientar. No, pero además acuérdate que recorrió todos los municipios del país, ¿no? Sí, entonces, los conoce todos. Una sensibilidad bastante importante. Eso es lo bueno. Y yo creo que ahí está una de las claves de lo que estás queriendo comentar. Tuvimos por ahí en los 70s, 80s una cosa que se llamaba el sistema alimentario mexicano, que era un poco como garantizar el asunto de los alimentos. La crisis que hemos enfrentado en los últimos sexenios nos ha llevado a escasez de alimentos, a tener una pobreza alimentaria. Y ahí viene un poco este asunto de acabar con los sistemas de producción tradicional. Perdón que insista en este tema de los sistemas agroforestales. Pero cuando nosotros empezamos... Y sobre todo porque este estado es riquísimo. Es que todo el trópico, toda la zona tropical, toda la parte sur tropical del país, tiene una diversidad enorme de plantas y de animales que pueden ser cultivos y que pueden ser productivos. Depende cómo los podamos aprovechar, ¿no? Pero lo primero que planteábamos nosotros en el 2009, que fue cuando empezamos a meter las plantaciones de Ramón en sistemas agroforestales, fue primero aseguremos la comida. Y que esa plantación tenga maíz, frijol, ibes, chaya, camote, jícama, yuca, plátano, guanábana y ramón. Y el ramón lo planteábamos un poco como una parte para alimentar los animales del corral y traspatio,
cosa que ya lo hemos logrado. Todos los rumiantes. Sí, todos los rumiantes. Y ahora estamos ya pensando en el asunto, por un lado el té, que logra, afortunadamente ha ido teniendo buen crecimiento, y por otro lado el forraje. Aprovechando esto, ¿cuáles son las ventajas desde el punto de vista de la biología del té? ¿Cuáles son las? ¿Del té de Ramón? De Ramón. Una cosa, yo lo consumo 2-3 veces a la semana, cuando estoy muy cansado. Hago mucho trabajo, mucho ejercicio, me siento agotado físicamente, me duelen los pies, o hace unos días estábamos moviendo una maquinaria, entonces yo estaba muy cansado, me tomo un té y me relajo bastante bien y no siento ninguna molestia el otro día, como cuando vas a correr después de un mes de no hacerlo, ¿no? No, totalmente descansado. Pero por ejemplo en México tengo gente que me pide el té porque dice que es muy buen digestivo por la fibra. Así que a los 3 días de estarlo tomando está muy bien. Y el uso tradicional que tenemos en la zona maya es para el tema de la tos y el asma, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces lo usaba yo, por ejemplo, cuando mis niñas venían de Mérida en el autobús de la noche. Ya ves que les ponen en la congeladora, sí, y llegaban congestionadas, llegaban con gripa y aparte desveladas. Entonces me hablaban de que ya estaban en la terminal, les preparaba el té, llegaban, se tomaban el té, se relajaban y mira, la limpieza de las vías respiratorias. Al rato estaban como nuevas. Entonces eso ha ido abriendo mucho para trabajar el tema del té de una manera más industrial. Pregunto este tema porque en el tema botánico nosotros hemos llevado una campaña muy agresiva de empresas transnacionales, de empresas internacionales, donde pues nos han hecho olvidar tantas cosas que tenemos, que tienen más de 500 años de antigüedad o mucho más, que son efectivas, y hay que mencionarlo. Aquí en el estado, ¿cuántas veces no hemos visto investigadores de Harvard, del MIT, de Massachusetts, que están revisando cada uno de los árboles que encuentran, los van botánicamente clasificando, se llevan hojas, están haciendo investigaciones y mañana sacan un medicamento que sirve para esto? Y aquí como que hemos perdido el enfoque de esa gran riqueza botánica que tenemos. Ahí ha habido un elemento importante, se ha desestimulado la investigación científica. Acuérdate que ya no le aportábamos prácticamente nada del Producto Interno Bruto al tema de educación de investigación. Entonces no se estimula la investigación. Sí, por el investigador aplicada, dice Estados Unidos. Y el investigador busca a ver de dónde hay una fuente de financiamiento y ir a tocar puertas, ¿no? Y si quisiera hacer esto, pero nada más hay para esto, ¿no? Entonces también ellos están en una batalla constante. Urge enfocar la investigación en temas donde lo necesitamos y que puedan detonar el manejo adecuado de recursos naturales, el desarrollo regional de las comunidades, ¿no? Hay en el Ecosur, aquí en Chetumal, tenemos de todos los perfiles y no leemos ni un solo artículo de ellos, porque además el sistema que tenemos de valoración del trabajo académico es que publiques en otros idiomas y en revistas internacionales. No sabemos ni qué publican, pero yo creo que lo que hay que hacer aquí, Ramón, es hay que traer a esta mesa, por ejemplo, estos programas como el que tienes, que vale la pena mucho, como dice Enrique, traer a esas personas que tienen mucha información científica, tecnológica, de investigación, porque un país que no logra atender su tecnología, su investigación y todo, la investigación aplicada sobre todo, pues es un país que va a permanecer en la ignorancia. Y sobre todo ahorita con el tema de los puntos Mover a México, financiamiento a través del INADEM, esto está cambiando muy rápido, la velocidad del internet nos lleva así, y ya hay empresas o ya hay emprendedores que pueden asociarse con un investigador que trae un desarrollo y echarlo a andar. O sea, ese es el detalle que creo yo que todavía México no aprende a jugar en equipo, todavía somos muy individualistas. Y es en el deporte igual, o sea, cualquier boxeador es campeón, pero la selección mexicana pasará muchos años para que sean campeones. Al menos los sub-20 vienen con ganas, pero algo pasa cuando crecen. Por ejemplo, Laguna Guerrero, una zona productora de coco, se abrieron cientos de hectáreas para sembrarlo y tiene una plaga terrible, o sea, el famoso mayate picudo o cucarachón, como se le conoce, y tiene que hacer que los productores estén fumigando, estén a cada rato pues metiéndole unos cocos ahí bien cancerígenos, yo creo. Pues sí, ese es el riesgo. Bueno, por eso era la idea de los policultivos, ¿no? Comentaba hace rato a lo mejor de barreras,
mezclas de cultivos. Y yo hablaba de las plantaciones agroforestales como una inversión a mediano y a largo plazo. Ahorita estamos jóvenes y podemos trabajar de todo. Al rato, ya por la edad ni chamba conseguimos, pero los sistemas agroforestales tienen un costo de mantenimiento mucho más bajo pequeño que estar manteniendo un invernadero, un monocultivo. Y eso es una inversión a largo plazo para nosotros. Frutales, puede haber maíz, puede haber semillas, puede haber de todo. Y incluso hemos desarrollado un modelito de 6 hectáreas, como por familia, como que ahí encontramos el punto de nivel. Lo primero es garantizar comida, lo segundo es que pueda certificarse y que se venda el excedente. Okay. A Gilmer le mostraba en la mañana una harina de tapioca. De tapioca. Y dice, güey, pero esta ¿de dónde viene, no? Pues la tapioca es la yuca. De la yuca. ¿No? Entonces, dice, pero esta yuca ya tiene 7, 8 meses conmigo. Es decir, ¿qué vemos en el mercado? Vemos trozos de yuca que si no la lograron vender, al segundo o tercer día ya tiene puntitos morados, ya está lleno de hoja. Lo cortan un poco más y si no lo compran, terminan perdiéndolo. Entonces yo lo que hice, bueno, ¿cómo puedo lograr que esa yuca pueda estar más tiempo disponible? Pues es que imagínense un pan de harina de yuca, debe ser riquísimo. Pues lo hacemos. O sea, ya lo harina de yuca. Ya la tenemos, ¿no? Se están haciendo ahorita, por ejemplo, para los diabéticos, las tostadas horneadas de nopal, de harina de nopal, y la investigación sigue. Sí. De aquí tenemos muchas cosas y hay que aprovecharlas. Tenemos un compañero en el grupo de los productores de hecho en Quintana Roo que produce harina de chaya. Excelente producto, pero además ya está empezando a producir la bebida de chaya, ¿no? Muchísima demanda. Otros, por ejemplo, compañeros están trabajando con la moringa, ¿no? Otros que están trabajando con, nosotros estamos con el Ramón y ahora ya hay muchos grupos trabajando Ramón. Muchos con la pitaya, ¿no? Con la miel. Este modelo de 6 hectáreas que traen ustedes en base al diagnóstico y la investigación, ¿cuál sería el tipo de frutas o árboles en este caso? Mira, incluso no lo impusimos nosotros, por siempre le dimos preferencia a que ellos fueran diseñándole un poco la cantidad de árboles. Sí, es como un ajedrez. Y la distribución, así es. Yo creo que no hay ninguna, tenemos 400 hectáreas, ninguna es igual que la otra, okay, aún siendo del mismo dueño, porque también él cambió cuando abrió una nueva hectárea. Pero lo que ha sido rico es que en promedio tenemos 18 cultivos, 18 productos, desde grano, desde maíz, desde elotes, chaya, camote, jícama, yuca, y ves hasta coco, naranja, aguacate, mango y Ramón. La condicionante fue que hubiera Ramón en todas, ¿no? Pero todo el demás diseño lo fueron haciendo ellos, ¿no? Entonces, creo que se logró el primer objetivo, que era la comida, el segundo el forraje para sus animales de corral, y estaríamos ahorita en posibilidad de empezar a trabajar ya nuevas opciones. Nuevas opciones. Sobre todo este es un modelo interesante para aquí, para el estado de Quintana Roo. Que sobre todo que es muy, muy diverso en diferentes tipos de cultivos y sobre todo lo que comenta ahorita, que hay que cuidar mucho el tema del ecosistema. Tenemos afortunadamente en Quintana Roo mucha selva todavía. Somos de los pocos estados. El estado con más selva. Es el estado, ya ni creo que ya le ganamos a Campeche. Chiapas, ya no es Campeche. No. Fíjate. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Y yo lo que pienso es que tenemos que promover que los productores, los campesinos, que logren concentrar su producción en una zona nada más, porque normalmente lo que pasa es que el estilo de la rosa tumba y quema, pues que hace normalmente el campesino, el ejidatario, es que hoy hace su milpa aquí y el próximo año lo hace allá y el siguiente año allá. Entonces se vuelve un sistema de producción extensivo, y lo que ya necesitamos hacer como región, como país, es hacerlo más intensivo, orgánico, intensivo, y dejar de avanzar hacia la selva, porque estamos acabando la selva. Esa es una de las cosas que tenemos que evitar. O sea, tenemos que empezar a concentrarnos para que si una hectárea la vas a dedicar a la producción, que esa hectárea sea una hectárea muy productiva, hacer toda la tecnología posible para que esa hectárea sea con la que estés trabajando, y hacerla rentable, amigable con el medio ambiente, pero no seguir expandiéndote más, ¿no? Pues yo creo que vamos a tener que pedirle aquí a los amigos de la producción de Pulso Sur
pues que nos apoyen con un programa sobre todas estas cosas que están ocurriendo Muy en temas de interesante, agricultura en el estado de Quintana Roo. Si alguien quiere contactarlo a usted por el tema de la información, asesoría, ¿cómo puede participar con ustedes? Bueno, nosotros normalmente nos manejamos con el producto de Ramón, nuestra marca Okay. es Coleosh. Okay. Y básicamente empezamos a impulsar esto hace ya 10 años, cuando nadie creía en esto. Ahora afortunadamente hay mucha gente que está entrándole al tema, ya hay programas que ya tienen entre sus líneas la producción de este tipo de cosas, ¿no? Coleosh es nuestra marca, y tenemos un Facebook con Aquí K. podrá ver usted en la pantalla, bueno, los datos del Facebook, Ahorita teléfono y todo. damos por Ahí se los vamos a pasar. Tenemos una asociación civil que se llama Biodiversidad para el Desarrollo Rural, Ok. que básicamente está enfocada a todo este tema, que fue con Puro el que diseño. empezamos a Ok. trabajar, ¿no? Creo yo que ese es el modelito que tendríamos que trabajar para seguir trabajando. Para fortalecer sobre todo. Y bueno, Una- muchísimas gracias. Y pues a don Gilmer Rollo, pues ya lo conoce, usted es el rey aquí del habanero en El en rey del Quintana habanero. Roo. Y pues ahora sí que el chile que producen, pues de Quintana Roo para medio. Ahorita está exhibido en Chedraui, en el Chedraui de la Macroplaza, y hay ahorita una exhibición del chile habanero. Bueno, tenemos un Nosotros- reto porque aquel día nada más te comiste la mitad de un habanero, en Vamos a otra comer más. entrevista tendrá Ese que es ser el mejor. completo porque A ver qué cara pone Gilbert, vamos a medir. Sí, ¿verdad? Pero te decía porque ahorita estamos ahorita midiendo es un ejercicio que estamos haciendo ya para poder ver la aceptación sobre todo la calidad. sí, pero más que nada por el habanero naranja, porque la gente aquí no consume mucho el naranja, consume más el verde. Entonces estamos haciendo una evaluación ahí con la tienda para que nos ayude a ver cuál es la reacción de la gente con respecto al habanero naranja, y luego les platicaré los datos. Perfecto, en otro programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue el nuevo Rumbo de México y bueno, hoy nos metimos en temas agroalimentarios. Muchísimas gracias. No, a ti, hasta luego.